Buenos días, personas de Science Trash. Hoy aquí estamos en un nuevo video que más que nada es un video más coherente con el objetivo del canal. Realmente el objetivo general del canal, que nunca se lo he mencionado, es simplemente pues, colocar cosas científicas, más que nada puras y duras. Estamos hablando de demostraciones y de teoremas buenos, o también puede que en algún momento pues simplemente coloque una noticia o un poco de divulgación en algún sentido, pero tampoco va a ser ese es su objetivo es más este tipo de videos en los que tomamos un tema y lo analizamos a fondo. Bueno, vamos a empezar con esto de un método lineal y discreto, en métodos puros aplicados. El problema que se establece es el siguiente: tenemos a, b y c pertenecientes a los enteros, y x y y pertenecientes a los naturales, y la función ax, o más bien la ecuación ax más by igual a c. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las posibles soluciones de x y y? Es decir, a y b y c son constantes, x y y son variables, y yo quiero saber cuáles son las posibles resoluciones. Es decir, yo he despejado simplemente a y igual a c menos ax sobre b de la función obtenida ax más by igual a c. Se puede apreciar que se tiene la ecuación de una línea recta que se establece que tiene una resolución para cada valor x y y real, bueno, o para cualquier valor x real realmente. Porque si yo tengo un valor x real, entonces y va a estar en función de ese valor. Aquí tenemos una gráfica que representa la resolución de este valor. En este caso tenemos números concretos, tenemos a, b y c como 1, por lo que se obtiene específicamente esta línea recta, pero realmente no necesariamente tiene que ser esa. El problema, como les estoy diciendo, es cuando no consideramos a x y y como reales, porque tiene infinitas soluciones, sino que los consideramos como naturales, porque entonces ya las soluciones se vuelven finitas, dado que no todos los números van a cumplir esta condición. Especialmente por el hecho del positivo, porque si fueran si también fueran enteros, por ejemplo, entonces podríamos colocar números negativos, lo que permitiría aún así que existiera un x casi para todo y. Existe una condición que tendría que cumplir, pero aún así serían infinitos los casos. En este caso particular, porque bueno, es un análisis lineal de momento, aunque también podremos aplicar un proceso similar para, para cuadráticas o superiores, ¿no? Aunque ya sería cosa de verlo después, ahorita solamente nos vamos a enfocar en las lineales. Y bueno, vamos a continuar con esto. El método de solución propuesto, porque realmente existe un método de solución muy sencillo que se puede ver en el punto anterior, y vamos a verlo aquí. Es x más by es igual a c, entonces eso implica que x es igual a c menos by sobre a. Entonces pues la solución se ve algo sencilla. En teoría sería encontrar un y tal que esto sea divisible entre a, y de tal manera se genera un x entero. También claro que tendría que by ser menor que c para que el resultado sea positivo, porque la descripción establece que x es natural. Para que sea natural debe ser un entero positivo. Entonces por eso. Aunque también incluimos al 0 como solución válida o como valor válido de xy. Así que realmente son enteros positivos. Aquí tenemos c menos by y a. Bueno, ¿qué dice esto? Estamos diciendo que a divide a c menos by. Esa es la condición que nosotros queramos. El método con el que yo aprendí esto supuestamente fue con método de tanteo, es decir, encontrar un número y casi de manera, pues a ver, ahí se va, tal que se generase. Y bueno, tiene suficientes conocimientos matemáticos, pues obviamente, o aritméticos, esto no sería tan difícil, teniendo un C y un B y un A específicos, aunque también depende de la cantidad de valor, ¿no? Por ejemplo, si el C es demasiado grande y también B y A, pues también se imposibilita. Además que si estamos hablando aquí estamos hablando de lineales de dos variables, pero ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, de lineales de tres variables, o de cuadráticas, o de cúbicas? Entonces ya sería mejor tener un método bien establecido para poder ampliarlo posteriormente a ese tipo de casos. Entonces es por eso que desarrollé este método, que no estoy seguro que si existe o no. Posiblemente sí, solamente que no con el nombre, porque siempre me pasa eso. Y bueno, la propuesta es la siguiente. Luego de tener que a divide a c menos by, eso es equivalente a decir
que C menos B y es congruente con 0 módulo A. Que aquí estamos hablando un poco de congruencias. No voy a decir mucho acerca de eso, simplemente que tiene que ver con los residuos. Y que tiene ciertas propiedades que no son exactamente iguales a las igualdades y desigualdades, en las que se pueden operar. Y vamos a ver precisamente una de esas, que es muy importante. Bueno, se cumple la ley de la cadena en sumas, es decir, yo puedo sumar B más Y y se mantiene la igualdad de equivalencia en los módulos, por lo que yo puedo decir que si C menos BY es congruente con C módulo A, entonces C es congruente con BY módulo A. Esta es una propiedad de las congruencias que se puede demostrar por medio de la definición de residuos. Aquí se generan dos casos, en los que B es coprimo a 1, es decir, que su máximo común divisor es 1, o que B y A no es coprimo, es decir, que tiene un divisor que es mayor que 1, positivo, obviamente por eso, que es una función compuesta, ¿entienden? Y bueno, entonces primero vamos a ver el primer caso. Realmente los dos casos se solucionan de manera muy sencilla, pero vamos a evaluar el primero y también es parte de complementación del segundo. Lo que vamos a tener es que si C es congruente con BY módulo A, entonces yo quiero dividir a C entre B. De hecho, ese es el objetivo, por lo que tengo dos casos. Para yo poder realizar una división en una congruencia, necesito asegurarme que B y A, o más bien el número, digamos, D, en el que yo voy a dividir, y el número de la congruencia sean coprimos. Y esto es una propiedad que también se puede demostrar que no siempre sucede que la división, dados estos casos de números no coprimos, o sea, compuestos con divisor superior a 1, o sea, masivo con un divisor, se genera precisamente pues, o sea, no siempre se da el caso, la congruencia no se cumple, entonces no es equivalente. Entonces en este caso, como ya estamos estableciendo el primer caso en el que sí son coprimos, entonces podemos realizar la división. Entonces yo quisiera que C fuera divisible entre B para que de esa manera yo pudiera simplificar a C. De tal manera de que tendría la congruencia de B sobre B por Y, es decir, Y sobre algo de acá. Y entonces yo quiero esa parte de acá, el mínimo que puedo obtener de este lado. Y para eso yo puedo sacar equivalencias, es decir, C es congruente con cualquier número de la forma C A más D módulo A, porque AD es congruente con 0 módulo A, entonces la congruencia se permanece, que es otra propiedad de las congruencias. Entonces lo que yo estoy buscando es alguna suma de AD, o algún D específicamente, tal que C A más D sea divisible entre B. Entonces yo puedo establecer la congruencia. Aquí hago otro sistema de congruencias, que esto se puede mantener de manera periódica de la resolución, en esta resolución, porque no necesariamente se van a quedar en coprimos aquí también. Entonces, digamos, D y B, entonces es por eso que se puede reiterar hasta las veces que sea necesaria, pero el chiste es de que estamos teniendo una metodología específica para poder resolverlo en lugar de ir al tanteo. Entonces, eso explica que C más AD sobre B sea congruente con B sobre Y es B, donde C más AD ya sabemos que es divisible entre B por la definición, ¿no? Es decir, aquí el problema sería encontrar AD, que como les digo es precisamente utilizando reiteradamente el método que estamos viendo acá, hasta que se pueda resolver, o sea, si simplemente se pueda realizar la división sin mayor complicaciones. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Bueno, esto me queda que si C más AD sobre B es igual a algún E, entonces es congruente con Y módulo A. Esto me está diciendo que Y puede ser escrito de la forma A por N más E. Es decir, que tiene esta forma. Y aquí ya tenemos todas las soluciones. Es decir, yo sé que voy a encontrar una solución con Y de esta forma. Si no solamente tengo que sustituir a n por cualquier número, puede ser 0, 1, 2, 3 y el que sea. Y posteriormente x me va a salir de manera simple, es decir, realizando la resta o eso. Y bueno, pues eso sucede en el caso de los positivos, es decir, bueno, en el caso de los enteros, si supusiéramos que y y x son enteros, entonces realmente así serían el estilo de todas las posibles soluciones. Y de manera análoga, claro que si hacemos el mismo método, entonces x es igual a bm más g, donde g es igual a c más bf sobre a, donde f pues es un número tal
que multiplicado por b más c sea múltiplo de a. Y tanto te dé un entero g en su división. Y bueno, entonces por cada n voy a obtener un m. Es decir, que x y y siempre van a tener estas formas en este apartado lineal. Pero no todas van a ser enteras positivas. Para encontrar los resultados enteros positivos, lo que hay que hacer es realizar una división. Bueno, pero vamos a pasar directamente a ese caso. La cantidad total de soluciones. Porque sí, una cosa es saber cómo son la forma de todas tus soluciones, pero la otra es cuántas soluciones tienes sin necesidad de encontrarlas. Porque eso es también muy importante saber, ¿no? Y la forma de saberlo es simplemente tienes a x más b y eso igual a c. Entonces el número de soluciones va a ser igual al mínimo entre c menos c sobre a, o sea el valor de parte entera de c menos e sobre a, y es c menos g sobre b parte entera más 1. Aquí es, dadas las congruencias, por cada uno del mínimo habrá un valor de otro elemento que cumpla la condición. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Digamos que yo coloco que quiero obtener todos los valores de y posibles. Entonces lo que hago es, yo sé que y va a ser de la forma an más c. Entonces yo quiero saber cuántos n puedo tener. Entonces lo que hago es sustituirlo aquí. Sí, de hecho aquí me faltó multiplicar aquí por b. Esta parte de aquí es b, es c menos e sobre ab. ¿Sí? O sea, aquí me faltó esa parte. Y de esa manera ya puedes obtener todos los valores posibles, es decir, todas las soluciones que tienes. Y tiene que ser el mínimo porque, como les dije, uno va a tener el máximo de valores del otro. Es decir, uno va a tener la cantidad de valores del otro. Sin embargo, para que sean positivos, tenemos que asegurar que el sistema en general sea positivo. Y para eso necesitamos que ambos tengan una solución positiva. Y la máxima solución positiva va a ser para el mínimo. Y bueno, le sumamos 1 por el caso de 0, para cuando n es igual a 0, que no se cuenta en la división, solamente se cuentan las partes enteras. Y es por eso que será esa parte. Y bueno, vamos a ver rápidamente el segundo caso. El segundo caso, como les dije, es cuando estamos hablando de la congruencia, que no son coprimos. Para este caso, lo que hacemos es la consideración de la congruencia, donde tenemos AB más C igual a AD más C. Si A, C y E son iguales a, o sea, perdón, el común divisor de estos tres es F, ya sabemos que E le podemos sumar de tal manera de que sea coprimo a estos. Simplemente es cosa de decirlo y utilizar las congruencias de manera reiterada también. Entonces tenemos, podemos sustituirlo de esta manera, es decir, A1 por F viene siendo A, B pues es B, C1 por F viene siendo C, A1 por F pues ya les dije que es A, y 1 por F es E, de tal manera que yo puedo dividir todo entre F, y en teoría esto ya no es coprimo. De hecho, esto ya no debe ser coprimo porque estamos hablando que el máximo común divisor es F, precisamente de los tres, lo que quiere decir que aquí ya no hay coprimos. Realmente lo que yo busco es quitar el coprimo a y C, así que tengo que hacer que E necesariamente también tenga el mismo divisor, máximo común divisor. Y de tal manera ahora sí ya puedo poner que si C es congruente con E módulo A, entonces C1 es congruente con E1 módulo A sub 1, de esta forma. O sea, partimos de esta forma y terminamos en esta forma. De tal manera de que C1 va a ser igual a A sub 1K más E1. Que normalmente C1 va a tener a X o a Y de manera correspondiente. De tal manera de que ahora ya voy a poder realizar la división y seguir con el proceso del primer caso. Aquí vemos que tengo la aclaración de que si E1 no es divisible al divisor común, se aplica la iteración hasta que lo sea. Es decir, aquí a este F, que es precisamente lo que estaba diciendo. Y bueno, tal vez quieran que les muestre algún ejemplo de cómo funcionaría esto. Y eso lo haré en un posterior video. De manera específica. O tal vez no. Si quieren, ya saben, díganlo en los comentarios para que les dé el ejemplo. Si no, de todas maneras yo les dejo como reto que ustedes encuentren una forma. Es decir, ¿cómo podrían ustedes probar que esto funciona? Simplemente agárrense esta parte, AX más BY igual a C, y sustituyan A, B y C por algunos números. C debe ser superior a A y B,
Por ejemplo, pueden poner 4 en A, 5 en B, o también pueden poner negativos, ¿no? Menos 4 en A y 5 en B, y 101 en C, digamos. De tal manera de que tengan varios resultados. Y luego pueden ir comprobando por medio del método. Primero hacen el método y luego de aplicarlo y ya van comprobando que todas las soluciones que se establecen son las soluciones. En el caso de que no quieras encontrar un m por cada n, o sea, un y por cada x con esta forma, entonces lo único que puedes hacer es simplemente pues, sustituir aquí, ¿no? Ya tienes un n, entonces simplemente encuentras a tu x y ya. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Eso es todo por hoy. Como les digo, esto es más la idea del canal. Y es un método muy interesante. Y ya es todo lo que puedo decir. Hasta la próxima.